Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primera sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Laboral. Cuando nosotros hablamos del derecho del trabajo, vemos que existen infinidad de elementos o de temas y subtemas que le dan sentido propiamente a nuestro derecho del trabajo. Y precisamente vamos a tocar diferentes temas como es primeramente el orden político y jurídico de la sociedad individualista y liberal, los antecedentes históricos del derecho del trabajo en Europa, el derecho del trabajo como organización internacional, cuáles son sus fines, cuál es su naturaleza, su contenido, su estructura, el derecho mexicano del trabajo, cómo se crea y se gesta la Ley Federal del Trabajo en 1931 y demás elementos importantes que entran dentro de nuestra unidad número 1. Por ello, daremos inicio el día de hoy con el orden político y el orden jurídico de la sociedad individualista y liberal. Cuando nosotros hablamos propiamente de esta forma de reconocimiento, vemos que el liberalismo es propiamente la idea en un sentido donde emana de la relación que cada vez es mucho más monádica, ¿no? Es decir, más individual, más pluralista, más no holística, y a partir de esta concepción se afirma que versa sobre esto todas las libertades individuales e innovadoras frente a la concepción antigua, ¿no? Es específicamente el gozo pacífico de la independencia privada. Cuando hablamos del liberalismo nos dice que cada hombre tiende a construir su propio mundo, su forma de desarrollo y también la forma de poder hacer valer o cumplir todas aquellas aspiraciones y capacidades, sin que exista ningún tipo de limitación más que la que propiamente se impone, ¿no? En ese sentido, bueno, vemos que existe o han existido hombres que han sido autárquicos y dueños de sí mismos ante voluntades o ante pretensiones ajenas. Y a partir de estos postulados es en donde el individualismo liberal pues ha tenido y posee una determinada eficacia, no únicamente hablando en la vida privada, sino también en cuanto a la vida pública. En ese sentido, en lo político se reduce al Estado como un ente, a un ente mínimo o a un ente individualista. ¿Por qué? Porque se considera como el guardián exclusivo de todas aquellas garantías individuales. Cuando hablamos también del individualismo en lo económico, vemos que se centra la lucha por poder extender cada vez más las redes de acción competitivas entre todos aquellos agentes económicos. Y aún así, vemos que existe esta resonancia y estas transformaciones que están sufriendo principios y están sufriendo específicamente cambios, ¿no? A lo largo de los años. Específicamente vemos que empiezan a analizarse estos términos específicamente individualistas acerca del liberalismo clásico o el liberalismo del siglo XVII. En ese mismo sentido vemos que los enfoques de la idea del individualismo empiezan a tomar operancia dentro del pensamiento liberal clásico. Y por ello se habla más que nada de una perspectiva ética desde el momento en que se ha definido que todo hombre es un sujeto de derechos inviolables e inalienables. Por eso son individuales, porque son inviolables. Nadie puede decidir sobre esta serie de derechos que te son atribuidos directamente a ti por tu condición de persona y que luego entonces en lo individual tengo que garantizar, proteger, atender y salvaguardar y que no debe existir ningún tipo de intereses o ningún tipo de limitación en el goce y en el disfrute de estos derechos. Por eso vemos que desde un enfoque político se estima que el Estado es una forma de creación de los individuos y que por tanto su función es de reconocer y garantizar el respeto tanto de las libertades como también de las pluralidades humanas. Ahora bien, cuando hablamos del individualismo también desde otro punto de vista, que es desde un enfoque antropológico, vemos que los individuos son considerados como átomos libres de voluntades ajenas y que son capaces también de desarrollar su propia cuenta, ¿no? Por eso vemos que también en materia mercantil las relaciones de los hombres serán reducidas a relaciones entre propietarios. Cuando nosotros también hablamos de liberalismo, vemos propiamente que ha tenido múltiples significados y que estos han ido variando dependiendo de la época o el espacio en que se empiezan a gestar. Cuando se alude al liberalismo como corriente de pensamiento, vemos que existe el liberalismo entendido por autores liberales y no por liberales como un método para poder comprender las acciones sociales y económicas, como la teorización sobre una forma novedosa de Estado, el nuevo Estado liberal, en este caso que surge desplazando
al poder centralizado y autoritario para poder dar paso a la forma garantista de las libertades y el poder individual. Y así hay liberalismos que puntualizan más en lo político cuando sus discursos están encaminados a limitar las esferas de acción del poder estatal en la sociedad civil, y en ese sentido se centra lo que nosotros conocemos como un partido político. ¿Por qué? Porque se habla de los partidos liberales como una doctrina sobre la producción y sobre también la distribución de los bienes. Ahora, cuando se puntualiza en el ámbito económico, al apelar al libre juego de los actores sociales, se habla pues dentro de una esfera de mercado. Es por ello que existen varias definiciones de liberalismo, pero todas estas engloban una diversidad de posturas, tanto modernas como contemporáneas. Y por ello, el autor José Melchior afirma que el pensamiento liberal presupone una amplia variedad de valores y también de creencias. En ese sentido, no es novedoso que encontremos liberalismos de armonía, liberalismos de disonancia, liberalismos conservadores y liberalismos sociológicos, ¿no? También encontramos los neoliberalismos o los neocontractualismos. En ese mismo sentido, empiezan a existir también los ismos cuando empieza a subyacer la manera de enfatizar sobre algunos aspectos o sobre algunos presupuestos importantes del pensamiento. En ese sentido, vemos que existe una forma de garantizar una libertad. Por eso, la libertad es el primer elemento orgánico de la experiencia propiamente dicha o de la experiencia liberal. Es decir, el liberalismo es toda la riqueza desde sus matices y enfoques que busca en última instancia el reconocimiento de la libertad de los individuos como un hecho básico y también como un hecho fundante. Vemos en ese sentido, pues, de que el liberalismo juega un papel también bastante importante. ¿Por qué? Porque el liberalismo en su formación y desarrollo fue configurado por diversas fuentes, ¿no? Las ideas de los derechos individuales, la secularización de la vida, la tolerancia a la pluralidad de pensamiento, la de una forma de idea de un progreso humano y económico por medio de un progreso científico-técnico, las teorías del contrato social, entre otras, ¿no? Y estas contribuciones fueron posibles a través de ciertos hechos históricos como la Reforma Protestante, las nuevas relaciones económicas, los métodos racionalistas de la jurisprudencia moderna, las nuevas investigaciones en el campo de la ciencia, entre otros, ¿no? Y por ello vemos que se constituye el credo liberal como protoliberalismo. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué es el protoliberalismo? Bueno, pues el protoliberalismo es este conjunto ideológico de valores, pero también de instituciones que históricamente preparó el camino para una publicidad plenamente liberal. Y esta publicidad también es una forma plena del liberalismo y que llega a consolidarse específicamente durante el siglo XIX y que empieza también a tomar mayor operancia durante la época de la industrialización, específicamente dentro de la esfera económica y también de una forma de reconocimiento en el parlamentarismo. Esto a nivel político. Por ello, vemos que este liberalismo es esta forma de reconocimiento del protoliberalismo se va a entender pues como este conjunto de elementos y este conjunto de formas o de reconocimientos que se tienden a llegar a un fin, ¿no? Por eso esta publicidad plenamente liberal es en otra esfera este conjunto de elementos que se tienen para poder llegar a un fin, es decir, el conjunto de valores y el conjunto de instituciones que prepara esta plenitud liberal para poder rastrearse mucho más atrás, ¿no? En ese sentido, vemos pues apreciables alumnos que existen elementos importantes como considerando el individualismo como presupuesto básico y esencial del liberalismo, ¿no? En esta forma de reconocimiento, el liberalismo no surge por generación espontánea, sino que más bien se trata de un hecho histórico que como tal, pues va marcando, se va marcando un antecedente dentro de los espacios y del tiempo. Dicho esto, existe una característica de la modernidad que influye tanto en la configuración como en la suerte al afirmar este presupuesto básico, que es el individualismo. Por ello, vemos que el individualismo liberal es entendido y es necesario antes que se tomen otro tipo de elementos importantes dentro de la forma de reconocimiento del derecho liberal, porque emana directamente de la facultad que te es conocida o que te es considerada a ti como persona para que te puedas dedicar a la actividad o a la profesión que tú desees siempre y cuando sea lícita, para que luego entonces dé cabida
a el reconocimiento del derecho del trabajo. Sin embargo, vemos que así, en ese sentido, existen fuentes modernas del individualismo liberal. Y cuando hablamos de estas fuentes modernas, vemos que se comprenden todas aquellas tendencias, todas aquellas corrientes y todas aquellas escuelas de la época moderna que contribuyen a la formación del espíritu individualista liberal. Y dentro de estas fuentes modernas se encuentra el individualismo de la reforma, el individualismo iusnaturalista y el individualismo económico. Cuando hablamos del individualismo de la reforma, según Ernest Trocher, la revolución teológica de la reforma nos dice que significó una lucha contra la cultura eclesiástica, contra aquella cuestión autoritaria e intolerante en la Edad Media. Uno de los aspectos que más se le reconocen en esa forma de validación en cuanto a una tendencia individualista era típicamente religiosa. Cada hombre era un ser autónomo para poder realizar la profesión de la religión que quisiera. Por ello, se dice, según Trochmin, que no cabe duda que en su poderoso individualismo religioso no hace sino prolongar la mística y la religión laica en la Baja Edad Media, y que en eso reviste una extraordinaria forma de reconocimiento durante el nacimiento del individualismo moderno. Más adelante encontramos el individualismo iusnaturalista. Para muchos, esta denominación de escuela del derecho natural moderno ha sufrido gran limitante. Bajo esta forma de reconocimiento se encuentran la diversidad de autores, no únicamente periodos específicos, sino fundamentalmente diferentes posturas jurídicas, políticas y filosóficas. Al respecto, autores como Hobbes, Spinoza, Leibniz, Immanuel Kant, entre otros, citan este tipo de escuela. Sin embargo, los propósitos de esta denominación pueden ser un tanto más metodológicos. ¿Por qué? Porque generan un movimiento heterogéneo del derecho natural moderno frente a una vértice clásica y medieval. Es por ello que también se dice que el naturalismo moderno apuesta más por el derecho subjetivo, en contraposición al derecho objetivo de las otras escuelas que existen, ¿no? Vemos que también existe el individualismo económico. Para Lansky, el individualismo del feudalismo hacia el capitalismo, y por ello se habla de una traslación, porque estamos hablando de un modo de bienestar individual y que en ese sentido genera una acción socialmente controlada hacia un mundo en que el bienestar social aparece como un efecto de la acción individual solamente controlada. La esencia de esta revolución es en sentido real una emancipación del individuo. Después encontramos también dentro de esta forma de reconocimiento nuestro siguiente tema. Y nuestro siguiente tema nos dice que reviste mayor importancia o reviste también aspecto trascendental que nosotros conozcamos, cuáles son los antecedentes históricos del derecho del trabajo en Europa. Cuando nosotros hablamos de esa forma de reconocimiento, bueno, vemos que han existido diferentes vertientes o diferentes elementos que le dan cabida o que tienden a establecer una forma de validación del derecho durante el tiempo, ¿no? Durante el espacio también. Entonces vemos que en ese sentido, dentro de la historia del derecho del trabajo, vemos que a partir de, el momento en el que la esclavitud desaparece y se inicia propiamente el trabajo libre, bueno, pues los hombres empiezan también a prestar sus servicios mediante un contrato de trabajo y que luego entonces empieza a ser objeto de regulación jurídica a partir de la materialización dentro de un contrato. En ese sentido, bueno, vemos que se le denomina el contrato de trabajo y por tanto el derecho lo regula y empiezan a ser el derecho del trabajo. Sin embargo, en un principio esas normas eran por fundamento y finalidad. Sin embargo, estas pues son muy distintas a las que actualmente operan. Diferentes tratadistas coinciden en establecer que algunas instituciones del derecho romano y del régimen corporativo de la Edad Media son consideradas como los antecedentes del derecho del trabajo. En Roma, los colegios de artesanos se remontan desde el reino de Numa Pompilio y de Servio Tulio, en donde se empieza a regular que tenían un carácter más religioso que profesional. Durante la República tuvieron una escasa importancia porque carecían de una personalidad jurídica y tampoco podían poseer bienes propios. Al llegar Julio César al poder, ordena una disolución porque habían convertido en una presa fácil para poder actuar en contra de un grupo determinado. Y por ello, en la época de Augusto, reaparecen bajo una nueva reglamentación en la que se instituye el sistema de libre formación por el de la autorización previa. A mediados
de esa forma de reconocimiento o a mediados de ese siglo y conforme va a disminuir el trabajo de los esclavos, crece la necesidad de mano de obra de los hombres libres. Y por eso Alejandro Severo delimita a los profesionistas y permite a cada colegio redactar sus propios estatutos. Diocleciano regula los salarios y a pesar de estas circunstancias, los colegios no llegaron a constituir plenamente corporaciones de artesanos. Al predominar en ellas, hubo un gran interés profesional, también empieza a conocerse el carácter religioso y mutualista, y hubo colegios de hombres libres, de libertos, de esclavos, de mujeres, y en alguna época cualquiera podía permanecer a ellos o pertenecer a ellos solo con ejercer una profesión. Los juristas romanos distinguieron perfectamente las diferencias entre contrato de obra y contrato de trabajo. Por ello, veían que perseguían un objeto y que si bien es cierto era el mismo, lo transitorio de uno y lo perdurable del otro ameritaba una regulación diferente y por ello fue regulada durante la época del Imperio. Es importante citar que en el año 410 a.C., al caer Roma en el poder de los bárbaros, el mundo unifica por el Estado romano empieza a dispersarse. Los hombres se aíslan en grandes asentamientos urbanos y por ello dentro de la economía familiar se pasa a la economía de la ciudad y de la manufactura pasa propiamente al consumo doméstico en cuanto a un sistema de producción para la clientela. Surge también en ese mismo sentido la división del trabajo, la especialización, la formación de los distintos oficios. Las ciudades trataban de bastarse a sí mismas y también de competir entre ellas. Y en ese momento nacen las corporaciones, el régimen corporativo y también el sistema en el cual el hombre de una misma profesión, de un mismo oficio o de una misma especialidad se unían para fungir como defensa de sus intereses comunes en un gremio, en una corporación o en una guilda. Teóricamente vemos que la corporación estaba integrada por maestros, compañeros y aprendices. Sin embargo, estaba constituida por la unión de pequeñas ordenanzas de uno o varios compañeros u oficiales. Esta corporación tiende a ser muy similar a algunas de las uniones contemporáneas conocidas propiamente bajo el nombre de patrones o patronales. Esto propiamente se empieza a tomar validación frente a los mercados extraños al impedir el trabajo a quienes no formaban parte de ella y al empezar a evitar la libre competencia entre los maestros. ¿Para qué? Para que luego entonces se creara lo que conocemos como monopolio de la producción y evitar la lucha dentro de una misma clase. Es importante también indicar que a través de las asambleas de los maestros se crea una institución privada y no del Estado, donde únicamente eran aprobadas las normas de producción, los precios, el trabajo, los salarios, y en ese sentido, si una persona no podía pertenecer a dos o más gremios, entonces no podía desempeñar dos o más trabajos correspondientes en distintos oficios, ni tampoco podían tener más de un taller ni ofrecer o terminar trabajos que otro hubiera comenzado. Por ello, esta forma de reconocimiento a los compañeros se les remuneraba por jornal o por unidad en cuanto a la obra y estaban obligados a entregar un producto de buena calidad. Los salarios eran fijados no para atender a las necesidades de quienes lo realizaban, sino más bien para evitar la competencia entre los distintos propietarios. Dentro de esta forma de reconocimiento de la corporación, los aprendices y los oficiales estaban sometidos al maestro, llevaban una vida común con un trato medio familiar. Los aprendices eran por lo regular jóvenes a quienes sus padres entregaban al maestro para que éste les enseñara el oficio, a quienes debían una forma de sumisión, además de no pagarles, es decir, estaban explotados y en la mayor parte de las ocasiones en algunas ciudades tenían sus propios tribunales y se les cobraba por el aprendizaje. Las corporaciones, como comentaba, tenían sus propios tribunales integrados por maestros para poder administrar justicia en los asuntos que les afectaran. El compañero era un asalariado. Las ordenanzas dictadas por las corporaciones y aprobadas por la autoridad fijaban propiamente los salarios, fijaban también la duración de las jornadas, también establecían los días de descanso y en ese sentido, también las condiciones de despido y demás condiciones de trabajo. Junto a este sistema de trabajo artesanal, se empieza a desarrollar el trabajo minero, en donde un empresario tenía a su servicio a numerosos obreros y en ese caso, al delimitar los factores de la producción, pues existía lo que se conoce como un derecho laboral.
Los compañeros cada vez se dieron cuenta de la explotación de que eran objeto por parte de los maestros y para sujetarlos en esa condición aumentó el periodo de aprendizaje y los requisitos para alcanzar a la maestría. Se produjeron choques entre maestros y compañeros y estas organizaciones creaban para fungir como una forma de resistencia y para obtener mejores condiciones de trabajo. Estas asociaciones fueron muy fuertes en Francia, en España y en Alemania y fueron el origen, lo que dio origen a los sindicatos de trabajadores. La existencia de las corporaciones obedeció en un momento histórico preciso y su modo de producción llenó las necesidades de una época. El régimen corporativo totalitario cerrado de los límites de una ciudad, en una clientela específica, tenían a desaparecer y las relaciones comerciales se ampliaban dentro de una propia ciudad, entre las diferentes ciudades y sobre todo entre las marítimas pertenecientes a diversos países y la economía se convirtió de una forma urbana a una forma nacional e internacional. En ese sentido, vemos que América es descubierta, se establecen nuevas rutas marítimas, la técnica progresa, aparecen comerciantes que servían de intermediarios entre el productor y el consumidor, tanto dentro como fuera de las fronteras de la patria. El Estado, con su actitud mercantilista, alienta y apoya esa forma de organización y también decide sobre cómo intervenir como rector de la economía al momento de organizar la producción y el comercio. En ese mismo sentido, empiezan a evitar la persistencia de las corporaciones y se pronuncia contra la existencia de las organizaciones de patrones y de trabajadores y empieza a proclamarse lo que se conoce como la libertad del trabajo. Vemos que legalmente la corporación desaparece en Inglaterra en 1545 cuando el Parlamento, impulsado por la industrialización, prohíbe la corporación para poseer bienes y confisca las propiedades a beneficio de la corona. En cambio, en Francia fue materia de larga lucha que culminó con el Edicto de Turgot en 1776 y suprime el decreto de 1791, lo que conocemos como la Ley Chapelier, que establece que todo hombre es libre para poder dedicarse al trabajo, a la profesión o al oficio que estime conveniente. Esta Ley Chapelier empieza a reafirmar la libertad del trabajo, prohíbe la asociación de las personas del mismo oficio. Hubo voces opositoras a este decreto que establecían que el derecho de asociación profesional presentaba de manera indiscutible una utilidad por la ayuda que prestaba a los obreros, quienes estaban siendo víctimas de la falta de trabajo o de alguna enfermedad, pero que a ellos se respondió que la nación que le correspondía proporcionar trabajos que tuviera necesidad para poder subsistir, así como también para poder en un momento dado ayudar a los enfermos, ¿no? Vemos en ese mismo sentido cómo empieza también a reconocerse el derecho del trabajo dentro de Europa, ¿no? A partir de esta forma de reconocimiento, bueno, pues empiezan a gestar diferentes modos o diferentes elementos que empiezan a tomar operancia, no únicamente para el derecho del trabajo en Europa, sino también dentro del derecho del trabajo en todos los países del mundo, porque fue una punta de lanza para para marcar un antes y un después en la vida y en la evolución del derecho, ¿no? De la regulación del derecho como tal. Vemos también de manera muy genérica que también han existido diferentes elementos que forma muy puntual se deben tomar en consideración dentro del derecho laboral. Y dentro de estos puntos, continuamos dentro de la ley Chapelier, que como bien dice, empieza a reconocer primero la mano de obra, empieza también a dejar de tener operancia en un momento dado el reconocimiento mismo de la esclavitud por una forma de trabajo como una forma. También vemos que con el triunfo de la burguesía sobre el régimen feudal, nació y se desarrolló la empresa privada, y con ella, y para satisfacer la demanda de manufacturas, la producción masiva de mercancías. La burguesía se impuso y obligó al Estado a abandonar su política intervencionista bajo el amparo de una política de abstención estatal, conocida por el liberalismo, ¿no? En ese sentido nace lo que conocemos como el capitalismo. En ese tenor, las grandes empresas, organizaciones de crédito, organizaciones de seguros, de comercio, y estas empiezan a extender de forma muy amplia en todo el mundo. Asimismo, y como consecuencia natural, aparece lo que se conoce como el proletariado, que era la mano de obra barata integrada por hombres, por mujeres, por niños,
por campesinos, por artesanos, por pequeños comerciantes. Aparece también la explotación desenfrenada de los asalariados. Los proletarios, que eran los antiguos compañeros, quienes habían sido aprendices, ¿no? Campesinos, maestros y pequeños propietarios arruinados, quienes trabajaron en beneficio de la burguesía bajo condiciones paupérrimas, ¿no? De trabajo, salarios cada vez más bajos y jornadas de trabajo cada vez más largas, sin que existieran contratos estrictos y que eran expuestos dentro del desempeño de sus labores a enfermedades y también a riesgos. El recobrar su libertad de los campesinos fueron dominados por los nobles señores feudales y estos fueron derrotados por la burguesía que impuso al Estado una forma de orientación individualista y liberal. Para su beneficio, empiezan a destruirse todos aquellos obstáculos que se ven enfrentados a la libertad del trabajo y se empiezan a abrir las puertas a nuevas oportunidades de producción para ofrecer nuevos clientes o clientela, la misma mercancía que los artesanos tenían, pero a menor precio, lo que pudo lograr que gracias a la producción masiva y a la explotación de los asalariados, pues existiera esta competencia, ¿no? Vencidos en esta competencia contra la burguesía, pues la mayoría de los artesanos engrosó las filas de su trabajo. El mercado de las ciudades se amplió al ámbito nacional y del ámbito nacional al ámbito internacional. El consumismo y el consumidor conoció la mercancía ofrecida a través de aparadores y anuncios y nació lo que conocemos como publicidad comercial. El mundo quedó dividido entre poseedores y entre desposeídos, es decir, entre capitalistas dueños de los medios de producción y proletariados sin más patrimonio que la fuerza de su trabajo. El trabajador quedó totalmente aislado frente al patrón y en ese sentido, bueno, empieza la libertad individual y la idea de igualdad ante la ley. Las relaciones de trabajo se regían por la ley civil. El Código de Napoleón distinguió entre el contrato doméstico y obrero, que hoy llamamos de trabajo, y el de los porteadores, que ahora sería el de obra, ¿no? Como contratos que se encontraban dentro del capítulo de arrendamiento y que se aplicaban en ese mismo sentido a las normas y, por tanto, la relación del trabajo descansaba en el libre acuerdo de voluntades mediante el cual el arrendatario, que era el trabajador, se obligaba a prestar al arrendador, que era el patrón, un servicio personal, a conducir una persona o una cosa para poder construir una obra mediante un salario, mediante un determinado precio o mediante una retribución, y las partes eran libres para pactar las condiciones del contrato sin más requisitos que las propias formalidades de consentimiento, ¿no? O pudieran ser las de capacidad, las de objeto y las de causa lícita. Naturalmente que de estas cuestiones de salario, bueno, se establecían las jornadas de trabajo, la duración del contrato y por ende se resolvían en beneficio del patrón. La clase proletaria, legalmente inerme ante la burguesía, empieza a reconocer y reaccionar y se inicia la lucha por mejores condiciones de trabajo, ¿no? Por medio de movimientos de masas, donde muchos de ellos fueron violentos, se obligaron al Estado a dictar medidas tendientes a lograr una paz social por medio de la legislación laboral. Como una conquista, producto de la unión y de la acción de los propios trabajadores, empieza a tomar operancia propiamente en el derecho del trabajo, que nace como una regulación imperativa de las relaciones subordinadas de trabajo. Esta determinación de Estado de poder regular la relación laboral rompe los principios clásicos del derecho y se rompe esta línea divisoria entre el derecho público y entre el derecho privado. El contrato de trabajo ya no será como el derecho civil un acuerdo de voluntades. Ahora las obligaciones quedarán plasmadas a través de las condiciones generales de trabajo que dependerán no únicamente de ese acuerdo de voluntades, sino del imperio del Estado, del derecho público que rompe con la real desigualdad entre los hombres al crear estatutos que son arma de trabajo frente al patrón. La legislación del trabajo nace con la aparición del proletariado durante la Revolución Industrial, que ocurrió propiamente en Europa a finales del siglo XVIII. Su nacimiento y su desarrollo son resultado de la lucha de los trabajadores por mejores condiciones, ¿no?, laborales, y que tiene como base teórica las doctrinas económicas y sociales. Dentro de estos antecedentes más remotos de la legislación laboral se distinguen la distribución o distinción que tenía el derecho romano y que hizo entre el contrato de obra y el contrato de trabajo. Las corporaciones de la Edad Media, que realmente fueron asociaciones patronales, fueron reconocidas por la ley para poder fijar normas de producción,
salarios y condiciones de trabajo para los compañeros y también para los aprendices. Como comentábamos hace rato, la ley Chapelier, que aunque lesionó el derecho de asociación, en 1791 terminó legalmente con el trabajo corporativo medieval al proclamar que el hombre es libre para poder dedicarse al trabajo, profesión, arte u oficio que estime conveniente. Para poder reconocer esta historia o este origen de la legislación del trabajo, pues es necesario señalar las etapas más características y también paralelamente el pensamiento social de cada una de las épocas. La primera etapa europea en su totalidad se inicia cuando Inglaterra señala como iniciadora de su industrialización, se dicta en 1824 ordenamientos jurídicos laborales, ¿no? Que se encuentran aún enmarcados dentro del campo del derecho civil, de corte liberal e individualista, pero que abarca la mayoría o la mayor parte de las instituciones que hoy forman parte del derecho del trabajo. Esta etapa comprende desde las primeras revoluciones europeas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial y para su estudio debe dividirse en las revoluciones europeas, la época de Bismarck a la Primera Guerra Mundial. Otra etapa es el periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Durante esta etapa se aprobaron las constituciones de México de 1917 y la de Weimar en Alemania de 1919, que elevaron a rango constitucional las normas laborales. Se internacionalizó el derecho del trabajo al ser creada la Organización Internacional del Trabajo o la organización propiamente reconocida el 28 de junio de 1919. Se desarrolla el derecho del trabajo en América Latina y empiezan a aparecer los regímenes totalitarios al desarrollar en cada uno de ellos un derecho laboral contradictorio, la libertad del trabajo. La tercera etapa es en la que actualmente nos encontramos, que tiene tres aspectos principales. El primero de ellos es la convicción de que el derecho del trabajo es un derecho democrático. La segunda, que el reconocimiento a los trabajadores del derecho a intervenir en todos los problemas económicos. Y como tercer punto, el desarrollo de la seguridad social. Ahora bien, cuando hablamos de la primera etapa, que es de la Revolución Francesa, las revoluciones europeas de la mitad del siglo XIX, la ley de Chapelier prohíbe, como comentábamos, la asociación profesional y la legislación penal de Francia e Inglaterra. Estorbó a la clase obrera para organizarse en uniones sindicales y luchar para mejorar sus condiciones laborales. En cambio, proliferaron las ideas socialistas de todos los matices, ¿no? Incluidos también determinadas doctrinas. El Estado adopta de manera aislada medidas de tipo asistencial, especialmente destinadas a proteger a los menores de trabajo y reducir las jornadas de trabajo, que fueron resultado de una serie de estudios sobre este tema y que ordenaron a los gobiernos de Inglaterra y Francia. Estos estudios crearon conciencia en los trabajadores y entre los dirigentes de los partidos políticos. Convencidos de la fuerza de su unión, los obreros empiezan a lanzar una forma de discrepancia y empiezan a luchar por el reconocimiento de su organización sindical para poder obtener medidas tendientes a garantizar de seguridad física en los centros de trabajo. Como consecuencia de estas luchas, en 1824, el Parlamento reconoce el derecho de asociación profesional y en Francia, gracias a la participación de todos los trabajadores en la Revolución de 1848, el gobierno dicta normas para el reconocimiento del derecho de asociación, la contratación directa, la supresión de las agencias pagadas de consolidación o de colocación, la jornada de trabajo de 10 horas y otras que no fueron tan simples, ¿no? Es decir, no menos importantes. En el año de 1802, en Inglaterra, se empiezan a dictar disposiciones sobre el derecho del trabajo y que fueron fuente de inspiración a las legislaciones continentales. El 9 de mayo de 1839 se dicta en Prusia la primera ley de trabajo a la que le siguieron las leyes del 17 de enero de 1845, las del 9 de febrero de 1849 y las del 16 de marzo de 1856. Estas leyes propusieron mejorar el contrato de trabajo, los tratos de los trabajadores y se generalizaron en la mayoría de los estados alemanes. Prohibieron el trabajo de los niños menores de 8 a 10 años, especialmente en las minas y en la industria de la lana. Prohibieron también el trabajo nocturno de los niños y de los jóvenes. Ordenaron se concediera a los niños el tiempo necesario para poder asistir a la escuela. Fijaron el domingo como día de descanso semanal y se sentaron bases para la inspiración o inspección del trabajo. El 22 de marzo de 1841, Francia promulga una ley de protección a la infancia.
En 1848 aparece el Manifiesto Comunista, en donde se califica el documento del siglo, ¿no? Este documento se analizan las ideas propiamente socialistas, en donde tenían tintes históricos, ¿no? Utópicos, que liberaron a los trabajadores de una forma obrera, de los propios trabajadores y del papel de la clase obrera para poder transformarlo mediante la acción revolucionaria y el régimen social. En este régimen o manifiesto comunista se dice que los propietarios del mundo unidos, ¿no? Que emanan sobre normas o mandas generales, reconocimiento del derecho de asociación sindical, reducción de la jornada de trabajo y elevación de los salarios, ¿no? En Francia llega el poder Luis Bonaparte, donde nos indica que fueron suprimidas las conquistas obreras. La declaración sobre el reconocimiento del derecho a trabajar queda sustituida por, un programa o una forma de asistencia y previsión. La jornada de trabajo se elevó a 12 horas, dejándose también abierta la posibilidad de poder ser aumentada. La libertad de coalición fue suprimida y este movimiento también fue suprimido, ¿no? Y más tarde, ante la combatividad del movimiento obrero francés, en 1864 se les reconocido este derecho. En Alemania, en esta parte, surge una de las etapas que es importante en materia del trabajo y que algunas consideraciones lo dictan y lo reconocen como moral burguesa. Posteriormente entra la época Bismarck. La época Bismarck, que nos indica que al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, principio el movimiento o principió este desarrollo industrial de Alemania y como consecuencia un fuerte movimiento obrero influido por el manifiesto comunista, en donde en donde se recurría a la huelga con mucha frecuencia. Aparece también Bismarck, ¿no? Llamado el canciller de hierro, quien propuso hacer de Alemania la primera potencia industrial. Bismarck cambia la actitud del Estado frente a los problemas económicos sociales. Al capitalismo liberal le opone el intervencionismo de Estado, que al mismo tiempo protege a la industria en la concurrencia de productos extranjeros, le permite intervenir en la vida social y esta intervención, por una parte, intenta detener el creciente movimiento obrero y pensamiento socialista y por la otra constituye el más importante esfuerzo para poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Es por tanto que la obra legislativa de Bismarck es la más completa de Europa y el autor nos dice que lo llaman la política social más importante en donde tienen garantizados los derechos de seguridad social. Sin embargo, Bismarck en su anónimo o dentro de su forma de reconocimiento o en este ánimo también de poder pasar desapercibido, pues también establece la acción colectiva, donde no reconoce el interés profesional ni la existencia de los sindicatos y que fue un derecho del trabajador propiamente que la burguesía alemana ofreciera a sus obreros a cambio de paz o de progreso, ¿no? Ante esta elevada lucha por la creación de sindicaciones constituidas en Alemania, Bismarck obtiene el Parlamento y que fue aprobado el 21 de octubre de 1878, una ley prohibiendo los sindicatos. Tras esta validación, nuestro reconocimiento, el 17 de noviembre de 1881, en un mensaje de la clase trabajadora, el emperador Guillermo I anunció el establecimiento para garantizar su existencia en las diversas situaciones que pudieran presentarse cuando sin culpa se hubieran expuesto a demás trabajadores, ¿no? En 1863 se crea el seguro de enfermedades y en 1889 del de validez e invalidez. Y con estas medidas Bismarck terminó una obra legislativa laboral. Después se pasa de Bismarck a la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, durante el periodo de Bismarck, que ya vimos que se caracteriza por la legislación laboral y de previsión social, procede el Estado, que en cambio se opone a la forma sistemática dentro del movimiento obrero organizado y al pensamiento socialista, donde el proletariado no cejó en su lucha para obtener el reconocimiento del derecho de asociación sindical. En Francia y en Inglaterra, en Alemania, en Austria y en Bélgica, en esos pueblos de Europa, los obreros habían adquirido la suficiente experiencia y también la conciencia política que les indicaba el mejoramiento de sus condiciones para que no fuesen conquistadas, ¿no? Y fue la abolición de las leyes las que consideraron punibles el reconocimiento de la extensión del trabajo y lograr así la posibilidad de obtener mejores condiciones de prestación
de servicios para la intervención de directa de patrones y de trabajadores. Vemos, apreciables alumnos, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a estar desarrollando durante nuestras siguientes sesiones virtuales, así como también en las demás cápsulas informativas, para que también puedan conectarse, validar este contenido y, ¿por qué no?, contribuir en su proceso formativo. Cualquier circunstancia, estoy para servirles. Que tengan excelente día. Hasta luego.